Ya no soy yo quien lo hace. Diga usted, mi amado hermano, con el poder, con la autoridad que Dios le ha dado. Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Porque ya no lo hacemos nosotros, sino el pecado que mora en nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos del 7 en adelante. Aquí miramos a un hombre, ¿verdad? Nos habla el apóstol Pablo. Él nos habla de que dice que la ley no puede salvar a ninguna persona. La ley no puede salvar del pecado. Ya, ¿por qué la ley no nos puede salvar a nosotros del pecado? Porque nosotros ya no vivimos por una costumbre, ya no vivimos en una religión como vivían los judíos y los fariseos, que creían que por la ley iban a poder ser salvos. Porque por el alto conocimiento que tenían de la ley, ellos mismos pensaban que iban a poder ser salvos. Y la ley, mis amados hermanos, abarca de Génesis a Deuteronomio. Esos son los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, llamados también conocidos por nosotros como el Pentateuco. Amén. En este capítulo miramos a un hombre, ¿verdad? Al apóstol Pablo, donde nos declara que este hombre, teniendo tanto conocimiento de la palabra de Dios, teniendo mucho conocimiento, era un hombre dotado del conocimiento de la ley de Dios, pero que al tener ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Él se ve al descubierto de su pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta, nos redarguye y examina, ¿verdad?, lo más profundo de nuestros corazones. Así como cuando nosotros no conocíamos esta verdad, pero cuando esta verdad de Dios vino a nuestros corazones, la verdad, la palabra de Dios nos dio a conocer qué era lo malo que nosotros estábamos haciendo, nos dio a conocer cuál era el pecado que estaba en nosotros. Amén. Dice, en este tiempo hay muchos, y habemos muchos, me incluyo yo. Habemos muchos creyentes, mis amados hermanos, que no queremos reconocer esa lucha espiritual interna que tenemos, que estamos teniendo a causa de vivir en secretos espirituales, en rebeliones, en falsos intereses, en dolencias, en rencores, en falta de perdón, en avaricias, en codicias, en divisiones, en enojos, en ira. ¿Y por qué nosotros no queremos reconocer todo esto? No lo queremos reconocer porque queremos seguir viviendo una vida de apariencia, una vida que, verdad, que nos limita ver más allá de lo que Dios quiere que nosotros miremos. No lo expresamos por no ser señalados, porque queremos vivir en ese mismo concepto del qué dirán. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que dar gloria a Dios, porque la ley de Dios o su palabra nos hace una radiografía que nos examina lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, y nos revela cuando nosotros estamos mal, para que cuando la verdad de Dios venga a nuestras vidas, nosotros no endurezcamos nuestros corazones, sino que miremos que la palabra de Dios nos está demostrando, nos está confrontando, nos está haciendo entender de que no vamos a ser salvos por tener un alto grado de conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros no vamos a ser salvos por sabernos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, sino cuando usted y yo, mi amado hermano, la ponemos por obra, la ponemos en práctica, la vivimos día a día, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Gloria a Dios. Y si es para el Señor, déselo más fuerte, porque a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.
En Romanos 7:17 nos dice: de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No somos nosotros, mis amados hermanos, que queremos actuar así. Tenemos que entender que hay una fuerza que domina lo espiritual cuando nosotros le damos más interés a la carne que al espíritu. Dice en Romanos 7:20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Muchas veces como creyentes hacemos lo que no queremos, o sea, lo que va contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo que es la palabra de Dios, contrario a vivir una vida espiritual que Dios quiere que vivamos. Porque nuestra carne se opone a lo del espíritu. Porque estamos muchas veces, mis amados hermanos, alimentando más nuestra carne. Y si usted alimenta más su carne, va a tener mayor fuerza que su espíritu. Alimentamos más la carne con los malos deseos, con los malos deseos de nuestra vieja manera de vivir, con nuestra propia forma de pensar que es conforme a la carne y no conforme al espíritu como Dios lo quiere. De manera, dice la palabra de Dios, de manera que ya no somos nosotros. Ya no es usted quien lo hace, ya no es usted quien quiere hacer lo malo, sino el pecado que está en usted. Ya no lo hacemos nosotros porque lo queremos hacer, sino porque hay una fuerza más que nos inclina a hacer el mal. Cuando nos volvemos carnales, vendidos al pecado, y descuidamos la verdad espiritual que Dios nos ha revelado. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este hombre sabía que la palabra de Dios es espíritu, que la palabra de Dios es espiritual, pero que cuando nosotros no le damos cabida al Espíritu Santo de Dios, podemos tener mucho conocimiento, pero que vamos a estar actuando de igual manera, sabiendo lo bueno y lo malo, vamos a seguir actuando en la carne. Al igual dice que todos nosotros que no conocíamos la verdad de Dios, pero cuando la verdad de Dios vino a nuestras vidas y nosotros conocemos esta verdad que nos ha dado Dios por medio de su palabra, nos damos cuenta que la ley de Dios no nos puede salvar del pecado si nosotros no la ponemos por obra, si nosotros no la vivimos, si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo de Dios que esa palabra tome vida en nuestros corazones, que tome vida en nuestra mente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y que usted y yo lo vivamos y la pongamos por obra. En este tiempo, mis amados hermanos, nosotros somos conocedores de la palabra de Dios. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Jesucristo, y fuera de esta congregación, fuera de la iglesia, hay mucha gente, cantidad de personas, teólogos, eruditos de la palabra de Dios, con tanto conocimiento, pero que se han quedado solo en el conocimiento. Se han quedado solo porque se creen tener el conocimiento de la palabra de Dios.
queriendo conquistar el mundo, y dice la palabra de Dios que cuando nosotros queremos conquistar el mundo lo ganaremos, pero ¿qué pasa? Vamos a perder el alma, porque lo del mundo se quedará aquí, mas lo de Dios, que es espiritual, permanecerá para siempre y es eterno. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted está luchando contra el pecado, usted está viviendo en la ley del pecado, en la ley que no es la voluntad de Dios, en esa ley carnal, en esa manera de vivir de la carne. Ya no es cuando nosotros nos volvemos al pecado, nos apartamos de la ley de Dios y nos volvemos a la ley del pecado. Esta ley carnal que se revela contra la ley de Dios, pero que nosotros hemos obtenido el poder para podernos libertar de esa esclavitud de pecado. Ese poder es el poder de la sangre de Jesucristo, que a usted y a mí me ha hecho libre para que nosotros podamos vencer todos los deseos, todos los placeres, todos los deleites de la carne, y que nos volvamos a vivir en el mundo que Cristo quiere que vivamos. En ese mundo, vivir la palabra de Dios, viviendo en la presencia de Dios y no en el placer de la carne. Romanos 7:15 nos dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Nosotros como hijos de Dios, lo primero que debe de existir en nuestras vidas es que tenemos que aborrecer el pecado. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado, aunque nos cueste vencerlo, porque no es fácil. Dice la palabra de Dios que la carne se opone al espíritu, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Nosotros tenemos que vencer. En Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. La carne se va a oponer siempre a nuestro espíritu, para que nosotros no hagamos lo que queremos, sino lo que aborrecemos. Y muchas veces nos quedamos ahí limitados, creyendo de que pecamos, de que fallamos, pero no nos damos cuenta de que atrás de eso hay una fuerza más poderosa que nos vence cuando nosotros pecamos, que es la fuerza de la carne, que es la fuerza de las tinieblas que opera a través de nuestra carne. Porque ¿cómo es posible, mis amados hermanos, que nosotros aborreciendo el pecado, tú que has aborrecido la mentira, tú que has aborrecido el pecado, la soberbia, tú que has aborrecido la rebelión, tú que has aborrecido el mundo de las tinieblas, estás actuando así, hablas así? No es porque tú lo quieres hacer, no es porque tú decides hacer así, sino porque hay pecado en ti. Hay esa fuerza en la carne que te domina. Pero que con la ayuda de Dios nosotros podemos vencer, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para vencer todo deseo de la carne.
Actuamos así, mi amado hermano, porque muchas veces dejamos que nuestra mente se ate a esos deseos, a esos placeres, a esas codicias, a esas cosas que no edifican nuestro espíritu. Y endurecemos el corazón. Actuamos así porque nuestra mente está atada y tenemos un corazón endurecido. Esto no porque tú lo quieres hacer, sino por el pecado que mora en ti. Esa fuerza de las tinieblas que combate contra tu espíritu. Esa fuerza carnal que quiere dominarte. ¿Y sabes por qué la carne te quiere dominar? Y me quiere dominar a mí. Porque el enemigo sabe que al dominar un creyente en sus deseos carnales, produce pecado. Y el pecado produce en ti y en mí muerte. Amén. Dice que el pecado produce muerte. El pecado nos mata espiritualmente, nos mata emocionalmente y muchas veces físicamente. El hermano Hermir predicaba el domingo pasado y gloria a Dios y gracias por la vida de mi hermano Hermir. Él decía que en este tiempo habían muchos cristianos que habían perdido el gozo, que habían perdido la paz, porque su mente estaba atada, porque su corazón estaba endurecido a causa del pecado. Su corazón se endurece, la mente se ata a causa del pecado. ¿Por qué? Porque nos falta reconocer, porque no queremos reconocer quiénes somos y cómo estamos en Cristo Jesús. Aunque Dios nos esté hablando de una y de otra manera, porque Dios tiene misericordia, amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque Dios tiene misericordia de nosotros? Y Él nos habla de una y otra manera. Dios nos habla, aún a través de un niño, aún a través de una imagen, a través de su palabra, a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros maestros. Dios nos habla porque Él tiene misericordia de nosotros y quiere que nosotros estemos libres de esa atadura de nuestra mente y de esa dureza de nuestros corazones. Y todo esto, mis amados hermanos, llega a nuestras vidas, como les decía, por causa de la arrogancia, del orgullo, por la avaricia, por la codicia, por esa maldad que hay en nuestras vidas, que no nos deja ver más allá de que hay una eternidad, de que hay un propósito más grande de lo que tú deseas en esta tierra. Hay algo más maravilloso, más poderoso, que no lo puede comprar ni toda la riqueza de este mundo entero, porque ese precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue allí donde Él derramó su sangre preciosa para que usted y yo seamos libres de esas ataduras. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere en este tiempo y quiere, mis amados hermanos, que al final de este año, este tiempo que estamos viviendo, lo tomemos nosotros. Si usted vino a este lugar fue porque Dios se lo permitió y porque Dios tiene una palabra para usted. Porque Dios quiere que el próximo año, si es la voluntad de Él, tengamos una nueva visión, tengamos una nueva forma de ver cómo Dios nos habla, cómo Dios transmite su presencia, su poder, su gracia, su amor, su justicia, su verdad a través de su palabra.
Dios quiere que el creyente deje de verse por un instante como se está viendo. Dios nos invita a que nos miremos, no como esas personas que hemos creído que tenemos todo el conocimiento solo por sabernos un versículo de la Biblia, el más fácil. No, Dios quiere que nos detengamos y nos examinemos en esa radiografía que hace la palabra de Dios. Detenernos por un instante de estarnos viendo como la persona más elocuente, como la persona más preparada, como la persona más espiritual, como la persona más capacitada, sino ver que en nosotros hay una dependencia absoluta de Dios. Y ver lo que está malo en nosotros y tratar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios corregir eso y decirle a Dios que nos ayude. Todo esto, mis amados hermanos, el enemigo lo usa como una trampa. Es una trampa de placer, de deleite de la carne, que Satanás usa. ¿Para qué? Para separarte del verdadero propósito de Dios que Él quiere cumplir en tu vida. Para llevarte a actuar como una persona ignorante de la verdad de Dios. Porque tú que conoces la verdad, haces lo que no es conforme a la palabra de Dios, estás actuando como un ignorante de la palabra de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos guiados por su palabra, que ese conocimiento que hemos recibido lo vivamos y lo pongamos por obra. La verdad de Dios ha llegado a su vida y llegó a mi vida. Por eso en este día usted diga, mi amado hermano, he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. ¿Cuántos libres hay por la verdad de Dios? Gloria a Dios por los que son libres, por los que no se limitan vivir en esa palabra, por los que no se limitan recibir la presencia de Dios. Porque escrito está que si el Hijo los libertare seréis verdaderamente libres. Amén. Jesucristo libertó a su iglesia para que su iglesia camine conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, no conforme a los deleites de la carne. Romanos 7:16 nos dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuántos aprobamos que la palabra de Dios es buena? Gloria a Dios. La palabra de Dios es buena, es útil, es viva, es eficaz. Y por medio de ella Dios nos habla de una y otra manera para hacernos entender de qué es lo bueno y qué es lo malo. Por medio de la palabra de Dios conocemos qué es pecado y qué es lo que no agrada a Dios. Nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros, porque esto es en nuestra carne, no en el espíritu. Porque toda desobediencia, rebelión, va contra la ley de Dios. Y esto no opera espiritualmente, mis amados hermanos, sino en la carne. En Romanos 7:18 el apóstol Pablo lo declara. Y dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
en nosotros está el querer hacer el bien. Conocemos el bien, pero no está el querer hacer el bien. ¿Por qué? Porque la carne, ¿verdad?, va contra el espíritu. Y muchas veces nos dejamos dominar por aquellas cositas bonitas que el enemigo trae a nuestros oídos. Por aquellas cosas que nos motivan. Por aquellas cosas que nos animan a desobedecer la voluntad de Dios. Aquello que nos ilustra el enemigo trayéndolo con una atracción diferente a nuestras vidas y nos hace pensar y nos hace creer que estamos haciendo lo bueno, pero cuando la palabra de Dios nos redarguye y nos hace esa radiografía, nos damos cuenta que lo que hemos hecho ha sido contrario a la voluntad de Dios, ha sido pecado, ha sido lo que es contrario al Espíritu de Dios. Porque el enemigo no te va a traer cualquier cosa. El enemigo no te va a traer algo que no te llame la atención. El enemigo te va a plantar algo bonito, algo grande, algo codiciable, algo que tú lo admires, algo que tú lo quieras tener. Porque este es el deseo de la carne. Pero el Espíritu de Dios te redarguye, la palabra de Dios te redarguye y me redarguye y nos hace ver qué es lo bueno y qué es lo malo. El apóstol Pablo nos declara aquí que dice que un creyente en la carne es vendido o dado al pecado. Porque el bien está, pero no el hacerlo. Y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Nosotros sabemos hacer lo bueno, pero si nosotros no lo hacemos y atendemos más a nuestros deseos carnales, nos es contado por pecado. Porque nosotros sabemos la verdad de Dios. Nosotros conocemos la verdad de Dios. Romanos 7:19 nos dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, después de haber cometido una falta, después de haber pecado contra Dios, usted siente dolor, usted siente angustia, porque en usted no estaba a querer hacerlo, pero la carne lo dominó, lo llevó allí a hacerlo. Porque dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchas veces, mis amados hermanos, cuando descuidamos esa verdad espiritual revelada por Dios a nuestras vidas, no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Muchas veces no entendemos lo que hacemos porque no lo hemos querido hacer. Porque como cristianos es algo que aborrecemos, pero de igual manera lo hacemos. Y cuando hacemos lo que no queremos hacer, esto nos roba la paz y nos roba el gozo. Y el Señor a través de su palabra nos revela. A través de su palabra Él nos dice y nos da a conocer cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos hecho lo malo que no hemos querido hacer y que dejamos de hacer el bien. En Romanos 7:21 nos dice: así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El 7:22 nos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Un creyente que se deleita en la presencia de Dios, se deleita en la palabra de Dios, que se goza de ver las maravillas que Dios ha hecho en el pueblo de Israel, que ha hecho en medio de la congregación, que ha hecho en su vida. Hay creyentes que pueden danzar, hay creyentes que pueden cantar, hay creyentes que pueden gritar aleluya, amén, gloria a Dios. Hay creyentes que pueden llorar, hay creyentes que pueden creerse muy espirituales. Se deleitan en la ley de Dios, se deleitan en la presencia de Dios, pero no está el vivir la palabra de Dios. No está el vivir la palabra de Dios, el aplicarla en su propia vida, en ponerla por obra. Muchas veces somos bien rápidos, mis amados hermanos, para aplicar la palabra en todos los que están alrededor nuestro, pero descuidamos que nosotros también tenemos que vivir esa palabra, que tenemos que ponerla por obra. Y el apóstol Pablo nos dice que el conocimiento no nos va a salvar, que el conocimiento de la ley de Dios no nos va a salvar, sino vivir esa palabra. El Romanos 7:24 nos dice: el 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que ésta se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Según el hombre interior, muchas veces nos deleitamos en esa presencia de Dios. Pero miramos otra ley, dice el apóstol Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Leíamos en el libro de Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La carne se va a oponer a que nosotros alabemos y glorifiquemos a Dios en espíritu y en verdad. Miserable de mí, dice en Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos podrá librar a nosotros si no fuera la gracia, la misericordia, el poder de Dios por la sangre de Jesucristo? ¿Quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? Nadie, mis amados hermanos. No podemos servir a Dios y al pecado. No podemos engañarnos. No podemos burlarnos. No podemos burlarnos de Dios, mis amados hermanos, porque Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. No podemos creer que servimos a Dios solo por conocer la palabra de Dios. No sabemos, tenemos que darnos cuenta de que esa palabra toma vida en nuestra vida cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la aplicamos, cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no deseamos hacer lo bueno? ¿Cuántos de nosotros no queremos, verdad, agradar a Dios? Nuestro mayor anhelo es servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, poder agradarlo, verdad, de hecho, de palabra, de acción.
Pero hay algo que nos impide, hay algo que nos limita a acercarnos a esa verdadera comunión con Dios. Hay algo que nos aleja de servir como Dios quiere que le sirvamos. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole atención a lo que la carne nos dice. Así que para terminar, mis amados hermanos, es algo rápido, ¿verdad? Romanos 7:25 nos dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tu mente y mi mente, mi amado hermano, puede estar lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Pero tu corazón se encuentra vacío de querer hacer la voluntad de Dios. Ese corazón se encuentra vacío de querer vivir o poner en práctica la palabra de Dios. Porque hemos dejado que nuestro corazón se llene de nuestros propios deseos, de nuestros propios intereses. Porque mis amados hermanos, cuando nosotros dejamos que nuestros corazones se inclinen a la avaricia, a la codicia, al engaño, a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, a la jactancia, a la prepotencia, todo esto, mis amados hermanos, nos endurece nuestros corazones, ata nuestras mentes, y todo esto nos lleva cautivos a la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando alguien está viviendo esa vida así? Cuando habla, cuando se expresa, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y por qué muchos de nosotros que hemos aborrecido eso, estamos hablando eso? ¿Por qué? Porque hemos perdido el temor de Dios en nuestras vidas, porque nos hemos inclinado más al yo, nos hemos inclinado más a servir a la carne, al deseo de la carne, que al Espíritu. Cuando alguien se deleita en la ley de Dios, en su hombre interior, pero sirve con su mente, pero que se revela contra la ley de su mente, o sea, contra lo que conoce de la palabra de Dios, y que se deja llevar cautivo por la ley del pecado, esta es una persona que está atada, encadenada, y que no se puede liberar por sí sola, porque necesita la intervención de Dios, directa de Dios. Necesita esa intervención directa de Dios. Por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros no conocíamos esta verdad, cuando la verdad de Jesucristo no había llegado a nuestros corazones a través de su Espíritu Santo de Dios, nosotros teníamos conocimiento de que existía un Dios, teníamos fe de que existía un Dios, pero no sabíamos cómo librarnos de ese pecado que nos ataba, no sabíamos cómo librarnos del deseo de nuestra carne. ¿Por qué? Porque no teníamos esa ayuda espiritual, no teníamos ese poder de Dios que ahora obra en cada uno de nosotros. Dice que hay también, mis amados hermanos, cuando una persona está luchando contra el pecado y no se puede libertar por sí sola, tiene que acudir a la presencia de Dios, tiene que buscar la presencia de Dios, empezando a tomar esa palabra, empezando a ver esa radiografía que Dios nos hace a través de su palabra, y para poder desechar lo malo y poder atesorar lo bueno en nuestros corazones, porque hay luchas, hay guerras, hay batallas, hay espíritus de las tinieblas que necesitan la intervención directa de Dios,
que no van a salir solo con saber la palabra de Dios, sino que necesitan ese respaldo, ese poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, dele una fuerte aplauso a Dios. Hay cosas que nos atan, mis amados hermanos. Hay cosas que nos separan de la voluntad de Dios. Hay cosas que no podemos nosotros desecharlo solo por decir que me sé un pasaje de la Biblia o porque leo tal capítulo de la Biblia. Necesito la intervención de Dios, necesito el poder de Dios, necesito la unción del Espíritu Santo de Dios que Dios ha dado a su iglesia para poder ser libertado de todas esas ataduras. Lo que tenemos que entender, mis amados hermanos, en esta hora es que no lo hacemos nosotros. Nosotros no pecamos porque queremos pecar, porque en nosotros está el aborrecer el pecado. Amén. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, desde el momento que el Espíritu de Dios viene a su vida y usted deja que el Espíritu de Dios ministre su vida, guíe su vida, usted tiene que aborrecer el pecado. Porque Dios no ama el pecado. Dios sabe que no eres tú, mi amado hermano. Dios quiere que sepas que no eres tú, que no soy yo quien queremos actuar, quien queremos estar bajo la condenación del pecado, bajo esa esclavitud de muerte, sino que hay una fuerza del mal que nos envuelve, esa fuerza que nos atrae por nuestros deseos carnales, esa fuerza de la carne que nos domina cuando nosotros descuidamos lo espiritual. Así que, mi amado hermano, póngase de pie en esta noche y empiece a decirle a Dios todo lo que usted cree que usted no lo ha hecho porque usted lo ha querido hacer, sino por el pecado que mora en usted. Dígale al Señor en esta noche: no soy quien ha querido rebelarse contra tu voluntad. Empiécele a decir: no soy yo quien quiere ver mal a mi hermano. No soy yo quien ha deseado tener algo que no me corresponde. No soy yo quien ha querido actuar de esta manera. No soy yo quien quiere ser así. No soy yo quien se alegra del mal de mi hermano. No soy yo el que desea ver a mi hermano mal. No soy yo el que quiero gritar. No soy yo el que quiero tener contiendas. No soy yo el que quiero tener esas iras. No soy yo el que me he rebelado contra tu palabra, contra tu presencia, Señor Jesús. No soy yo quien quiere actuar en esa ley de deseo de la carne. No soy yo, sino el pecado que mora en mí. Dígaselo al Señor y deje que Dios ministre su vida en esta hora, y que sea Él dándole a conocer por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios qué es lo bueno y cuál es lo malo que Dios quiere que desechemos en esta noche, y para que usted pueda ser libertado, para que su corazón ya no sea endurecido, para que su mente ya no sea atada a causa del pecado, que mora en nosotros. Dígale al Señor: ya no soy yo el que quiere pecar contra ti. Ya no somos nosotros, mis amados hermanos, sino el pecado que mora en nosotros. Damos gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Levante sus manos y dígale al Señor en esta noche: ayúdeme, Señor. Ayúdeme, Padre, a despojarme de todo aquello, Señor, que me impiden, Señor, serle una ofrenda agradable.